Hola, mis queridos estudiantes de animación a la lectura. Sean ustedes bienvenidos a la segunda unidad de nuestro curso, unidad de la que hablaremos acerca de las estrategias. Mi nombre es Paola Pacanchique y los estoy acompañando como su docente en el segundo semestre del año 2019. Bien, como les había anunciado, la idea era empezar con un ejercicio de retroalimentación de lo que nos pasó en la unidad 1. Y comencemos por acá. Bien, recordemos que leímos unos documentos relacionados esencialmente con la concepción de lectura, ¿sí? Que es leer, y ahí entonces vimos, por ejemplo, que existen unas lecturas que trascienden el acto decodificador para hacernos ver que a partir de los sentidos se puede hacer, digamos, todo una interpretación del entorno, ¿sí? Y que no solamente se lee literatura, que hay otros documentos y soportes y materiales. Eso fue a modo de materiales de estudio. Ahora bien, a modo de introducción había un video en el que yo les explicaba a partir de 2 o 3 autores su percepción acerca del tema de la lectura como un marco conceptual. La actividad que usamos para aterrizar esos aprendizajes del video y de sus lecturas fue un juego de observación. En ese juego de observación ustedes tenían que invitar a 3 personas que no fueran pues colegas y a proponerles una serie de preguntas al iniciar sobre qué concibían ellos como lectura, qué materiales se podían leer. Una actividad central donde a través de un rompecoco indagaban por la historia lectora y una actividad final que era la lectura en voz alta de un microcuento. Bien, y tuvimos también un foro donde yo les puse un audio y en el audio había una pista que debían responder con un animal y era un poco para comprobar que ustedes sí hubieran escuchado el material, por lo menos hasta la última parte donde había instrucciones. Bien, en ese juego de observación entonces tuvimos algo bien interesante, ¿sí? Y fue lo siguiente. Primero, ¿era difícil leer? Jugar, perdón, sí. Fíjense que los niños tienen una disposición natural al juego. Con los adultos no fue así. Ustedes narraban en sus foros que en algunos casos daba como pena o que quizás iban a un rinconcito pues de la oficina, porque nos han explicado un poco que el juego es como una pérdida de tiempo. Nos dicen como no vaya a hacer algo productivo y no se ponga a jugar. En los últimos años la pedagogía ha encontrado que en el juego hay una forma muy eficaz de enseñar. Entonces, una de las cosas que uno quiere reivindicar con ejercicios como estos es que los adultos también resignifiquen su percepción hacia el juego. Entonces, muchas veces hablamos de que las infancias van cambiando, que los niños de ahora no son como antes, pero finalmente quienes forjan a los niños de ahora muchas veces somos los adultos, ¿sí? Y también hay que mirar cómo fuimos de niños y qué tanto somos capaces un poco de volver a esa historia. Entonces, bueno, eso como modo anecdótico. Ustedes decían que no era tan fácil en muchos casos, pero bueno, quien aceptó el juego puedo pensar yo que se divirtió y ese era uno de los objetivos del ejercicio. Bien, ahora, cuando ustedes hacían el rompecoco con las preguntas, en general, creo que pudimos analizar el asunto es que sí hay una influencia en la historia lectora, es decir, en muchos casos encontramos que la lectura no era algo prioridad o prioritario de la familia, que el libro no es, siempre tiene pues un puesto privilegiado, que sea algún elemento por gusto, sino más bien, según lo que ustedes mismos contaban, era algo que se daba por obligatoriedad en la escuela, para controlar, para medir, para evaluar, y pues que apenas se puede escapar del libro, pues bueno, ya si ya no me van a preguntar por qué toca, pues ya me escapo. Sin embargo, algunos casos, recuerdo en una de los 2 grupos, un señor que es escritor y periodista, su historia lectora era bien interesante porque sus padres no fueron los lectores ideales. Pese a esto, el señor a gusto propio se ha forjado un camino destacado como lector y no solo como, digamos, consumidor de contenido, sino que también produce contenidos al ser escritor. Y esa es la historia de muchas personas. La mía también es así. Mis padres, en especial mi mamá, no era una gran lectora.
yo eso lo descubrí adulta, casi podría decir, bueno, joven, adulta, y a mi gusto por la lectura empezó por los libros infantiles y bueno, eso implica que sea uno de mis materiales favoritos. Entonces, digamos que si bien influye, no es camisa de fuerza, es decir, como que ya digamos como que los lectores que han tenido escaso contacto antes pues ya no van a poder leer, no, pero si hay algo claro, es que si en la familia se empieza a hacer un trabajo de acercamiento a la lectura desde los primeros años, desde la primera infancia, el camino a recorrer es más fácil, fluye de mejor manera, ¿sí? Se naturaliza la presencia del libro porque ha estado con el bebé al lado del tetero, al lado del pañal, ha estado el libro. Y nosotros generalmente ponemos a disposición de un niño un libro cuando ya creemos que no lo va a dañar y que tiene su motricidad gruesa desarrollada y que bueno, ya comprende. Y fíjense que por lo que ustedes mismos leyeron y investigaron en campo, pues hay muchas lecturas. La lectura de imágenes es claramente un tipo de leer. Bueno, todo lo que se puede leer, era una de las preguntas iniciales, como para ti, ¿qué se puede leer? Me atrevería a decir, sin tener un dato exacto, que un 90% se refería a los materiales convencionales, libros, revistas, periódicos, recetas, y el 10% restante sí se atrevió a decir otras cosas. Entonces recuerdo alguna que decía, no sé, la caja de fósforos, la naturaleza, los rostros, los sonidos. Entonces fue muy interesante ver que a pesar de que eran respuestas que se preveían, otras se salieron de ese formato y me parece que ahí es donde hay una gran oportunidad, ¿no? De poder descubrir quién puedo leer con los sentidos. Muy bien, en general las personas decían como ¿por qué leer? No, porque es bueno, porque eso nos hace tener conocimiento, porque eso nos da a mayor información. Entonces uno dice, bueno, se dice que es leer, que leer es muy bueno, pero en realidad, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cierto? Y ustedes en general fueron los que nos contaron que sus participantes estaban alejados de la lectura. No todos, pero muchos de ellos no veían la lectura como algo imprescindible en su vida o que no se pueda dejar de hacerlo. No. Entonces ahí es donde nuestra asignatura empieza a tener sentido, porque muchas veces el derecho a no leer, que es el que expresa PENAC, no está vinculado con que yo conozco y no quiera leer, sino porque no tengo acceso y mis experiencias previas han sido desastrosas. Entonces ahí hay una gran diferencia, que si bien yo tengo acceso a una experiencia, por ejemplo, aprender a tocar el saxofón, y a partir de esa experiencia yo digo, no, la verdad el saxofón no me gusta, eso es válido y está muy bien porque ya he tenido una experiencia y un acercamiento. Pero que alguien te diga que no te gusta leer cuando de pronto no ha tenido acceso a todos esos libros maravillosos que hay en una biblioteca, cuestionable. Si ya después de que vaya, ahonda y mira toda la oferta editorial tan interesante que ahí no le gusta, pues bueno, ahí sí es más congruente el asunto. Bien, y al final cuando ustedes leyeron en voz alta los cuentos, vi que fue chévere porque también fue atreverse, sobre todo para los compañeros que están en archivos, a hacer un pequeño ejercicio de promoción de lectura. Y eso fue bien interesante porque le dieron vida, ¿sí? Le dieron alma a un texto. Me gustó. En su mayoría lo que ustedes expresaron es que el cuento que más gustó era el del joven celoso. Y bueno, eso causó muchas reacciones. Entonces, muchas gracias. Estos son pequeños pasos en la animación de lectura. Muy bien. Quiero leerles este texto cortico. Luis Bernardo Yepes es uno de los autores, bueno, para mí, apreciadísimo. Es colombiano, paisa él, y aterriza mucho la labor del promotor de lectura. Cuando vean textos de él, se los súper recomiendo, porque realmente es un bibliotecólogo que sabe lo que es la promoción de lectura. Y dice, el animador o mediador, miren, no es que la literatura u otro género deje de existir sin la presencia del animador, como enuncia Isabel Jan. El animador es quien se convierte en la pieza clave del edificio, no. Como si los cuentos, relatos, imágenes no pudieran existir sin la presencia de un comentario, como si no pudieran actuar por el solo efecto de la energía que contienen y tuviera la necesidad de un manipulador para existir, para animarse. Lo que ocurre es que muchos materiales de lectura duermen el sueño eterno en los anaqueles de las bibliotecas y librerías, y ahora hasta en el ciberespacio.
La animación a la lectura lo que está intentando es encontrarles el lector que lo resucite con toda la energía que contiene. Entonces fíjense que si los libros por sí mismos se pueden defender, una buena obra por sí misma puede seducir lectores, pero en muchas ocasiones necesitamos hacer el enganche entre el libro que está en el estante y el lector que no sabe, digamos, cómo encontrar ese libro. Entonces ahí es donde vamos entendiendo que hay todo un sentido. Bien, en el texto que yo les dejé para esta unidad, les dejé solo uno obligatorio, que es el de jóvenes y lectura. Luis Bernardo, en las páginas que les di, porque el texto es extenso, pero quiero que lean especialmente las páginas que les di, habla de varias cosas. Ahí van a ver clarito, ahora sí, una vez que hemos entendido el tema de leer, cuál es la diferencia entre animar y promover. ¿Listo? Entonces ya entendimos que leer va más allá de la decodificación. ¿Listo? Por lo tanto, animar podemos pensar que son muchas microacciones que dan vida, ¿sí?, a un texto. Entonces quizás yo estoy en la novena de Navidad y a mí se me ocurre que Charles Dickens en un cuento de Navidad tiene un escrito interesante y de repente aprovecho el evento de la novena de Navidad para hacer la lectura en voz alta de algún capítulo de Canción de Navidad, o de repente hay otro que se llama El Expreso Polar, que es de Chris Van Allsburg, y bueno, y convierto ese momento navideño en una oportunidad para que la gente se acerque a los libros. Ahora bien, por otro lado, la promoción va a ser algo mucho más estratégico, con mayor intención, con mayor preparación, con mayor estrategia. Es un poco para que entendamos que todos podemos ser animadores de lectura, incluyendo a nuestros compañeros de archivo, lo pueden hacer y muy bien. Pero la promoción sí es algo un poco mucho más riguroso. Entonces quiero que lean el texto para que lo vean. ¿Qué nos habla también el texto? Vean que como mediador hay que formarse, hay que acercarse al mundo editorial, entender las diferencias de los textos, entender que esto tiene una legislación, coger uno por cuenta propia y conocer la literatura infantil, no solo eso, sino otro tipo de materiales, los informativos, ¿sí? Mirar si puedo ir a comité de valoración de libros, mirar cómo vincular la nueva tecnología y no las pongo en discordancia, pues, que no, que el libro físico se va a acabar por la tecnología, no es así, hay un elemento vinculante. También nos habla de estrategias este capítulo y Luis Bernardo hace una lista, pues está un poco más enfocado como a la biblioteca escolar, sin embargo, todo eso lo podemos llevar a cabo desde muchos espacios porque cada uno va amoldando y contextualizando. Entonces, prestar libros a la casa porque eso permite que llegue a otros, que el mediador pueda conversar sobre la importancia de la lectura y asesorar sobre libros, hacer una exhibición de materiales por temas, reunirnos en club de lectura, puede ser narrativo o informativo, hacer lecturas juntos, lectura en voz alta, fiestas de la lectura, visita al patio, hora del cuento, en fin, el documento se los va a explicar mucho mejor. ¿Listo? Y nosotros en el encuentro sincrónico también vamos a hablar al respecto, solo que quizás pues no puedan estar todos, pero ahí vamos a hablar. Muy bien, entonces para la unidad 2 lo que viene es lo siguiente. Entonces está la guía, léala porque ahí explica, digamos, el sentido de la materia o de la unidad. El material de estudio, en este caso yo igual les voy a colgar 2 o 3 materiales, pero lean jóvenes lectores, las páginas 33 a las 54. Acá donde dice encuentro académico virtual, ustedes me dicen cuál de los horarios les favorece para reunirnos, y actividad evaluativa es un control de lectura que vamos a tener. Dudas, inquietudes lo pueden escribir en este espacio. Bien, no es más por ahora, me despido con esta ilustración que es de mi apreciado Gustave Doré, un gran artista, y mire lo bonito porque es como muy interesante. Él trabaja una técnica muy especial donde las texturas y los dibujos se sienten, pero además es particular porque es una ilustración para niños que muestra muchos sentimientos, pero es a blanco y negro como la presentación. Y bueno, con eso me despido, les agradezco, por favor me dejen sus comentarios, dudas en el foro, y si quieren pues comentar el video, pues bueno, también bienvenidos. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos en el curso, chao chao.